El sillón de cuero color tabaco estaba colocado de tal manera que desde él se podía ver la sala entera sin mover la cabeza. Rodrigo Castellanos Vidal lo sabía. Por eso lo había elegido. Llevaba 40 minutos fingiendo dormir. Tenía los ojos cerrados con la tensión justa, no apretados, eso lo delataría. Las manos sobre el vientre, la respiración lenta y calculada. Afuera, el jardín de la mansión en Zapopan susurraba con el viento de octubre. Adentro, solo se escuchaba el sonido de unos pasos cuidadosos sobre el mármol y el roce suave de un trapo húmedo contra la madera del librero. La mujer se llamaba Consuelo. Había llegado esa mañana con una carta de recomendación de Doña Refugio, la esposa del contador, y una bolsa de tela que olía a lavanda y a ropa limpia. Valentina, su hija, la había recibido con la frialdad de siempre, le había explicado las reglas de la casa en 5 minutos y le había dicho que el señor descansaba en las tardes y que no debía molestarlo bajo ninguna circunstancia. Consuelo había asentido con una sola inclinación de cabeza, sin nervios visibles, sin el celo excesivo de quien quiere caer bien. Eso ya le había parecido raro a Rodrigo cuando, desde el pasillo, la vio entrar a la sala por primera vez. Ahora la escuchaba moverse entre los muebles con una eficiencia silenciosa que le recordaba a su madre. Hacía ya muchos años. No hacía ruido innecesario, no abría cajones al azar, no husmeaba los marcos de las fotos, ni se detenía frente al aparador con expresión de curiosidad. Limpiaba. Solo eso. A lo mejor me equivoqué esta vez, pensó Rodrigo, con los párpados todavía cerrados. Llevaba 3 meses probando empleadas. La primera había revisado su escritorio. La segunda había tomado fotos con el celular. La tercera, Dios la perdonara, había intentado entrar a su recámara alegando que se había confundido de puerta. Las 3 habían salido de la casa esa misma tarde, con su liquidación y sin explicaciones. Nemesio, su asistente, le había dicho que era paranoia. Valentina le había dicho lo mismo con menos paciencia, pero Rodrigo sabía lo que sabía. Había algo en esa casa que ciertas personas querían encontrar, y él no podía permitirlo. El trapo se detuvo. Rodrigo contuvo la respiración. Los pasos de Consuelo se acercaron a la mesita auxiliar, la que estaba junto al sillón, a menos de 1 metro de donde él fingía dormir, y él sintió, con todos los poros de la piel, cómo ella se detenía frente al cajón pequeño de madera oscura que nadie tenía permitido abrir. Hubo un silencio de 3 segundos, 4, 5. No lo hagas, pensó él. No lo hagas y te quedas. Escuchó el sonido inconfundible, el deslizamiento suave del cajón al abrirse. Rodrigo abrió los ojos apenas 1 milímetro, lo justo para ver sin ser visto. Consuelo estaba de espaldas a él, inclinada levemente sobre la mesita. Sus hombros, que habían estado relajados todo el tiempo, se tensaron de golpe, como si algo le hubiera detenido el aire en los pulmones. Sus manos, él podía verlo apenas, sostenían algo que había sacado del cajón. Pasó un momento extraño, un momento que a Rodrigo le pareció más largo de lo que duran los momentos normales. Consuelo no se movió, no guardó el objeto, no lo dejó caer. Solo lo sostuvo frente a ella con una quietud que no era la quietud de quien roba, sino la de quien reconoce algo que no esperaba encontrar. Rodrigo ya no fingía dormir, estaba paralizado de verdad. Con un movimiento lento, casi reverente, Consuelo dio vuelta al objeto entre sus dedos. Era una fotografía vieja, doblada una vez por el centro, con los bordes amarillentos del tiempo. Rodrigo sabía exactamente cuál era porque la había mirado miles de veces en la oscuridad. Una imagen tomada en los años 90 en un rancho al sur de Jalisco, con 2 jóvenes parados frente a un camión cargado de caña. Consuelo la sostuvo por un momento más, luego, con sumo cuidado, le dio vuelta y leyó lo que había escrito al reverso.
Rodrigo vio cómo los hombros de ella temblaban, solo una vez, como cuando alguien recibe un golpe que no duele de inmediato, sino 3 segundos después, cuando el cuerpo procesa lo que la mente ya entendió. «¿Quién eres tú?», murmuró Consuelo, tan bajo que Rodrigo no estaba seguro de haberlo escuchado o de haberlo imaginado. No le hablaba a él, le hablaba a la fotografía. Rodrigo cerró los ojos. El corazón le golpeaba con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. La sala entera, con su mármol frío, sus libreros de caoba, sus macetas de bugambilia junto a la ventana, pareció reducirse a ese punto, una mujer de pie, junto a un cajón, con una foto vieja en las manos, y él inmóvil en su sillón, incapaz de fingir más y sin saber cómo dejar de hacerlo. Consuelo guardó la fotografía con el mismo cuidado con que la había tomado. Cerró el cajón, se enderezó despacio y siguió limpiando, como si nada. Pero Rodrigo había visto su cara en el reflejo del vidrio del librero. Solo un instante, cuando ella se dio vuelta, y lo que vio en esa cara, los ojos húmedos, la mandíbula apretada, la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma y ha decidido no gritar, lo dejó más expuesto que cualquier pregunta directa. Esa mujer conocía algo de esa fotografía y él sabía exactamente qué. La tarde terminó sin incidentes. Consuelo recogió sus cosas a las 6, se despidió de Valentina con la misma cortesía seca con que había llegado y salió por la puerta lateral que daba al estacionamiento. Rodrigo la vio marcharse desde la ventana del estudio, con el vaso de agua mineral sin tocar sobre el escritorio. Nemesio entró sin llamar, privilegio de 20 años de lealtad, y se detuvo al ver la expresión de su jefe. ¿La prueba?, preguntó con su economía habitual de palabras. Abrió el cajón, dijo Rodrigo. Nemesio asintió con la cabeza, preparado para escuchar la orden de despido, pero no robó nada, continuó Rodrigo. Solo lo miró. Hizo una pausa. El viento movió las ramas del fresno en el jardín. Llámale mañana. Dile que el trabajo sigue siendo suyo. Nemesio parpadeó, apenas. ¿Así que pasó la prueba? Rodrigo se dio vuelta y lo miró con una expresión que Nemesio no supo descifrar del todo. No lo sé todavía, dijo. Pero hay algo que necesito entender primero. Esa noche, Rodrigo abrió el cajón él mismo, sacó la fotografía, la sostuvo bajo la luz del escritorio y la miró durante un largo rato, como hacía cada vez que el insomnio lo vencía. 2 jóvenes, un camión, el sol de mediodía sobre un campo de caña en el sur de Jalisco. El de la izquierda era él, con 22 años y una sonrisa que ya no reconocía como suya. El de la derecha era un muchacho de 18, delgado, con los ojos claros y esa manera de pararse que tienen los hombres jóvenes que todavía no saben que el mundo puede hacerles daño. Al reverso, con la letra redonda y apretada de una mujer mayor, decía: «Aurelio, primer día de trabajo, que Dios te cuide, hijo». Rodrigo dobló la foto con cuidado, la devolvió al cajón y lo cerró. Se quedó sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Sayula en octubre huele a tierra mojada y a copal. Consuelo Ibarra Fuentes lo sabía desde niña, cuando su madre la mandaba por tortillas al mercado y el camino de regreso pasaba junto al panteón. Y el aire tenía esa mezcla densa de flores de cempasúchil y humo de velas que la hacía sentir siempre que los muertos estaban cerca, pero no con miedo, sino con nostalgia. Había crecido en una vecindad de 4 cuartos con su madre, Petra, y su hermano menor, Aurelio. El padre había salido un día por cigarros cuando Consuelo tenía 8 años y Aurelio 5, y nunca volvió. Petra no lloró. Solo apretó los labios y siguió haciendo tamales para vender los domingos. Aurelio había sido el tipo de niño que uno no olvida, curioso, ruidoso, con los ojos color miel que le habían heredado de algún abuelo desconocido y una risa que llenaba cualquier cuarto. Aprendió a leer solo antes de que lo mandaran a la escuela. Aprendió a arreglar radios descompuestos antes de cumplir los 10. Cuando creció, se volvió serio del tipo bueno.
el serio que trabaja, no el que calla por resentimiento. A los 18 años le llegó una oferta. Un hombre de Guadalajara estaba contratando jornaleros para su rancho cañero al sur de Jalisco, cerca de Tamazula. Pagaba bien, el doble de lo que se conseguía en Sayula, y daba hospedaje. Aurelio se lo contó a Consuelo una noche mientras comían frijoles en la cocina, con la emoción apenas contenida de quien ya decidió pero todavía necesita que alguien le diga que está bien. Consuelo tenía 21 años y el peso de la familia sobre los hombros desde hacía tiempo. «¿Sí es seguro?», le dijo. «Me dijeron que sí», respondió él. «¿Quién te dijo?» «Un muchacho del barrio. Dice que el patrón es gente fina de Guadalajara, familia Castellanos». Consuelo no había escuchado ese apellido nunca, en aquel entonces. Aurelio se fue un lunes de marzo. Mandó una carta a los 15 días. «Aquí todo bien, jefa. El trabajo es pesado, pero pagan. Mando lana el viernes». El dinero llegó. La segunda carta llegó un mes después, más corta. La tercera nunca llegó. A los 3 meses, Consuelo fue al rancho. Le dijeron que Aurelio había renunciado, que se había ido sin avisar, que no sabían a dónde. Betra murió 5 años después, sin saber qué había pasado con su hijo. Consuelo siguió buscando, a ratos, entre las décadas, preguntando aquí y allá, escribiendo cartas que nadie contestaba, hablando con conocidos de conocidos que siempre terminaban encogiendo los hombros. El apellido Castellanos lo había escuchado otras veces desde entonces, siempre en el contexto de los negocios grandes de Jalisco. Nunca había podido conectarlo con nada concreto. Hasta ayer. Consuelo llegó esa mañana a la mansión de Zapopan con el mismo overol azul del día anterior y la misma bolsa de lavanda. Valentina la recibió con una expresión que intentaba ser neutral y no lo lograba del todo. Había algo en esa mujer que la ponía alerta, una desconfianza fina como filo de navaja. «El señor quiere que empiece por la biblioteca hoy», le dijo Valentina sin mirarla a los ojos. «Está bien», dijo Consuelo. Subió las escaleras. La biblioteca era un cuarto amplio en el segundo piso, con ventanas que daban al jardín y estantes que llegaban al techo. Olía a papel viejo y a cedro. Consuelo se detuvo en el umbral un momento, aspirando ese olor, dejando que le dijera algo. No era la biblioteca de un hombre que leía por placer, era la biblioteca de un hombre que guardaba. Empezó por los estantes bajos. Mientras limpiaba el polvo de los lomos, sus ojos recorrían los títulos sin urgencia. Libros de arquitectura, de derecho inmobiliario, algunos clásicos que claramente nadie había abierto en años, colecciones de historia de México, ordenadas por época. En el tercer estante encontró un álbum de fotos sin rótulo. Lo dejó en su lugar. No era su trabajo revisar álbumes, pero mientras pasaba el trapo por la repisa, el álbum se resbaló y cayó al suelo, abriéndose en una página al azar. Consuelo lo recogió. Antes de cerrarlo, la imagen le detuvo la mano. Era una foto de grupo, tomada en un rancho. Varios hombres jóvenes frente a un camión. Uno de ellos, al fondo a la derecha, tenía la postura inconfundible de alguien que ella había visto pararse así miles de veces en su vida. Lo miró durante 5 segundos completos. No podía estar segura. La foto era pequeña y el muchacho estaba de medio lado, pero los ojos color miel, aunque en blanco y negro se perdiera el color, tenían esa forma particular, ese pliegue en el párpado izquierdo que era marca de la familia. Cerró el álbum. Lo colocó de vuelta en el estante. Se dio vuelta y siguió limpiando. Sus manos temblaban apenas. Al mediodía, Nemesio le llevó un vaso de agua de Jamaica al cuarto de servicio, donde Consuelo comía su almuerzo, unos tacos que había traído de su casa, envueltos en papel de estraza. «¿Todo bien?», preguntó él, con esa amabilidad un poco torpe de los hombres que no saben exactamente cómo ser amables, pero lo intentan. «Sí, gracias», dijo Consuelo. Nemesio se quedó parado un momento más de lo necesario. Tenía 62 años, pelo gris cortado muy corto y una manera de mirar que lo decía todo, mientras la boca no decía nada.
Lleva mucho tiempo con el señor Castellanos, dijo Consuelo. No era pregunta. 22 años, dijo Nemesio. Es mucho tiempo para conocer a una persona. Es mucho tiempo para saber cuándo no hay que preguntar, respondió él, y se fue. Consuelo terminó su taco sin prisa. Bebió la jamaica. Miró por la ventana pequeña del cuarto de servicio. El jardín trasero, una bugambilia morada que trepaba por la barda. Un cielo de octubre que no terminaba de decidir si iba a llover. Castellanos, pensó. Recordó la foto del cajón de la sala, la letra de su madre en el reverso. Recordó la imagen del álbum. Recordó que Aurelio tenía 18 años cuando se fue y que nunca volvió. Se preguntó por primera vez con claridad si ese hombre que fingía dormir en el sillón sabía algo que ella llevaba 30 años sin poder saber. Y se preguntó también qué haría con esa información si resultaba que sí. Esa noche, en su departamento rentado en la colonia Analco, un cuarto y cocina con piso de cemento y una ventana que daba a un callejón, Consuelo llamó a su sobrina Marisol, hija de un primo que vivía en Sayula y que tenía esa habilidad moderna de encontrar cosas en internet que a Consuelo le costaba trabajo entender. Busca, le dijo, una empresa llamada Castellanos, constructora o inmobiliaria de Guadalajara, de los años 90 para acá. ¿Para qué, tía? Consuelo miró el techo de su cuarto. La bombilla sin pantalla, la grieta en la esquina que el dueño nunca había mandado a reparar. Para saber si estoy imaginando cosas, dijo, o si por fin encontré lo que andaba buscando. 3 días después de haber encontrado la fotografía, Consuelo sabía 3 cosas nuevas. La primera, que la empresa Castellanos Desarrollos había sido fundada en 1987 por don Herminio Castellanos, padre de Rodrigo, y que a principios de los 90 tenía operaciones agrícolas en el sur de Jalisco, además de sus negocios inmobiliarios. Marisol se lo había mandado por mensaje de voz, leyendo desde su pantalla con esa manera apresurada que tienen los jóvenes de transmitir información. La segunda, que en el rancho cañero de los Castellanos, entre 1993 y 1995, habían trabajado decenas de jornaleros de la región, varios de los cuales nunca regresaron a sus lugares de origen. No había registros oficiales de denuncias, porque en aquella época, en aquella región, desaparecer era algo que le pasaba a los pobres y nadie lo anotaba en ningún lado. La tercera, que Rodrigo Castellanos Vidal tenía 22 años en 1993 y que en la foto del cajón, la que tenía la letra de su madre al reverso, él estaba parado junto a Aurelio en el primer día de trabajo de su hermano. Rodrigo había conocido a Aurelio. Rodrigo había estado ahí. Esa mañana, Consuelo llegó a la mansión con el cuerpo entero en alerta, pero la cara completamente quieta. Había aprendido eso desde niña, que la cara era lo primero que leía la gente y que si uno controlaba la cara, podía controlar casi todo lo demás. Valentina la recibió con instrucciones para el día: limpiar el comedor formal, sacar brillo a la vajilla de plata, con guantes, por favor, que la última vez quedaron huellas, y no subir al segundo piso, porque habría una reunión de negocios por la mañana. Consuelo asintió, fue al comedor. El comedor formal era un cuarto que nadie usaba excepto en fechas importantes. Una mesa de 12 lugares con mantel de lino blanco siempre puesto, una vitrina llena de vajilla que parecía de exposición, cuadros en las paredes que Consuelo reconoció como pinturas de la escuela jalisciense. Charri, colores tierra, caballos y magueys. En una esquina, sobre un aparador de nogal, había una colección de objetos que mezclaba lo decorativo con lo personal. Un reloj de péndulo, una figura de talavera, una cajita de madera con llave y al lado un portarretratos con la foto de una mujer joven, de sonrisa amplia, que Consuelo supuso era la esposa muerta de Rodrigo. Empezó por la vajilla. Mientras sacaba brillo a los cubiertos de plata con el paño especial que Valentina le había indicado,
Consuelo dejó que sus pensamientos corrieran libres. Pensó en Aurelio, pensó en la carta. El patrón es gente fina de Guadalajara. Pensó en cuántas veces su madre había sacado esa primera carta y la había leído en voz alta, con esa mezcla de orgullo y alivio que tienen las madres cuando creen que sus hijos están a salvo. No escuchó los pasos hasta que ya estaban en el umbral. Buenos días. Rodrigo Castellanos estaba parado en la puerta del comedor con una taza de café en la mano y una expresión que no era exactamente amistosa, pero tampoco era hostil. Era la expresión de alguien que mide antes de hablar. «Buenos días, señor», dijo Consuelo, sin dejar de pulir el cubierto que tenía en la mano. Rodrigo entró al cuarto. Se detuvo frente al aparador. Miró la foto de su esposa un momento, como hacía siempre que pasaba por ahí, con ese gesto mínimo que tienen los viudos cuando no han terminado de acostumbrarse. «¿De dónde es usted?», preguntó sin volverse. «De Sayula», un silencio breve. «Buen lugar», dijo él. «Los tamales de ahí son de los mejores del estado. Mi madre los hacía de rajas con queso», respondió Consuelo, «con la masa bien batida, no de las que quedan apelmazadas». Rodrigo la miró entonces de perfil. Ella seguía puliendo. «¿Tiene familia allá?» «Una sobrina», dijo Consuelo. «Mi mamá murió hace tiempo. Y mi hermano», hizo una pausa de medio segundo, exactamente calculada, «también desapareció hace años». El silencio que siguió fue diferente al anterior, más denso. Rodrigo no se movió, pero Consuelo, sin mirarlo directamente, vio cómo los nudillos de la mano con que sostenía la taza se tensaban apenas. «Qué lástima», dijo él, con una voz que se esforzaba por sonar neutral. «Sí», dijo Consuelo. «Nunca supe qué pasó». Rodrigo bebió un sorbo de café. Se dio vuelta y salió del comedor sin decir más. Consuelo terminó de sacar brillo al cubierto, lo colocó en su lugar y tomó el siguiente. Arriba, en la reunión de negocios que Valentina había convocado con 2 socios menores de la empresa, nadie notó que Rodrigo estaba ausente con la mente desde el primer minuto. Asentía, firmaba donde le señalaban, respondía con monosílabos precisos que sus socios interpretaban como eficiencia y que Valentina, que lo conocía mejor, interpretaba como perturbación. Al terminar, cuando los socios salieron y quedaron solos, Valentina lo retuvo con una mirada. «¿Qué te pasa?» «Nada», dijo él. «Rodrigo, te dije que nada». Valentina apretó los labios. Era una mujer de 41 años, inteligente y dura, que había aprendido a manejar la empresa familiar casi sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque alguien tenía que hacerlo. Quería a su padre con una mezcla de admiración y exasperación que no sabía cómo resolver. «La empleada nueva», dijo ella cambiando de ángulo. Rodrigo la miró. «Hay algo raro en ella», continuó Valentina. «No sé qué es, pero busca cosas, lo noto». «Hace su trabajo», dijo Rodrigo. «Sí, y también hace otra cosa que no es su trabajo». Rodrigo se puso de pie. Fue a la ventana. Abajo, en el jardín, Consuelo salía del comedor hacia el patio trasero con un balde y una escoba, moviéndose con esa eficiencia tranquila que lo desconcertaba. «Déjala», dijo. Valentina lo estudió un momento. «¿La conoces?», preguntó. «No», dijo él. Y no era mentira exactamente, pero tampoco era toda la verdad. Esa tarde, mientras Rodrigo revisaba documentos en su estudio, Nemesio entró con un sobre. «Llegó esto para usted, mensajería privada». Rodrigo lo abrió. Dentro había una sola hoja, una fotocopia de un registro de trabajadores del rancho de Tamazula, fechado en marzo de 1993, con un nombre circulado en rojo con pluma: Aurelio Ibarra Fuentes. Rodrigo sostuvo el papel durante un momento largo, luego lo dobló, lo guardó en el cajón de su escritorio y lo cerró con llave. «¿Quién mandó esto?», preguntó. «No hay remitente», dijo Nemesio. Rodrigo asintió. Nemesio salió. En el silencio del estudio, con el ruido lejano de Consuelo terminando de barrer el patio, Rodrigo cerró los ojos y pensó que el pasado tiene una paciencia infinita, que no importa cuántos cajones uno cierre,
ni cuántas llaves guarde. El pasado siempre encuentra la manera de deslizarse por debajo de la puerta. El apellido en el papel. El documento notarial apareció un martes detrás de un libro de historia agraria que nadie había movido en años. Consuelo lo encontró por accidente, o por lo que ella llamaba accidente, cuando en realidad era esa atención fina que había desarrollado con los años, esa manera de ver sin mirar, de notar sin señalar. Estaba limpiando el último estante de la biblioteca cuando el libro se recargó hacia adelante y reveló, en la penumbra del fondo, una carpeta de cartón color crema, delgada, sin rótulo. La sacó, la abrió. Era una escritura notarial de cesión de derechos laborales, fechada en agosto de 1993, firmada por don Herminio Castellanos y por un abogado cuyo nombre no le decía nada. El documento era técnico y denso, pero Consuelo lo leyó con la paciencia de quien ha aprendido que los papeles difíciles a veces esconden las respuestas más claras. En la cláusula tercera, un párrafo que describía la liquidación de compromisos con trabajadores del rancho de Tamazula, había una lista de nombres. Eran 16 en total, escritos a máquina con una tipografía antigua que se correría levemente hacia la derecha. El sexto nombre de la lista era Aurelio Ibarra Fuentes. Junto a su nombre, en la columna de estatus, decía, salida voluntaria, sin adeudo. Consuelo leyó esa frase 3 veces. Salida voluntaria. Aurelio nunca había dicho que quisiera irse. Nunca había escrito que estuviera descontento. La última carta, la segunda, la corta, decía solo que el trabajo era duro pero que aguantaba, que extrañaba los tamales de su mamá, que esperaba poder ir a Sayula para las fiestas de diciembre. Diciembre nunca llegó para él. O llegó pero en otro lugar, otro, sin adeudo. Eso significaba que alguien había firmado por él, que alguien había dicho, en papel oficial sellado por notario, que Aurelio Ibarra Fuentes se había ido por su propia voluntad y que la empresa no le debía nada. Consuelo dobló el documento con cuidado, lo deslizó debajo de su overol, contra la piel, y colocó la carpeta vacía de vuelta detrás del libro. Sus manos no temblaban, su cara no temblaba, pero algo dentro de ella, algo que había mantenido dormido durante 30 años, con la terquedad silenciosa de los que no pueden darse el lujo de derrumbarse, se había despertado con una claridad fría y precisa como el filo de un machete. Rodrigo la vio salir de la biblioteca. Estaba en el pasillo del segundo piso, fingiendo revisar su teléfono, cuando Consuelo abrió la puerta y caminó hacia las escaleras con la cabeza erguida y los hombros levemente diferentes a como los traía normalmente. No más tensos, solo más decididos. Él conocía esa postura. La había visto en hombres que estaban a punto de tomar una decisión de la que no iban a retroceder. Consuelo llamó. Ella se detuvo, se dio vuelta. La expresión completamente neutral. ¿Necesita algo, señor? No, dijo él, y luego, sin haberlo planeado. ¿Encontró todo en orden en la biblioteca? Una pausa, brevísima. Sí, señor, todo en orden. Se miraron durante 2 segundos que valían más que 2 horas de conversación. Rodrigo buscó en su cara alguna fisura, algún temblor, alguna señal. No encontró nada. Bien, dijo él. Gracias. Consuelo asintió y bajó las escaleras. Rodrigo se quedó parado en el pasillo, con el teléfono apagado en la mano, escuchando sus pasos alejarse sobre el mármol. Sabía lo que estaba haciendo. Había estado esperando que ocurriera en el fondo desde el primer día, desde que la vio leer el reverso de la fotografía y reconocer la letra. Lo que no sabía era qué iba a hacer él cuando llegara el momento de responder. Valentina los observó desde la planta baja. Había escuchado el intercambio, corto, vacío de información explícita, cargado de todo lo demás. Y algo en ella se acomodó en la posición de alerta que mantenía desde hacía días. Esa tarde llamó a Nemesio a su oficina. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esa mujer», le dijo. «Consuelo Ibarra.
de Sayula. Nemesio la miró con esa expresión que tenía cuando sabía más de lo que decía. ¿Qué clase de información, señorita Valentina? Familia, historia. ¿Por qué está aquí? Su jefe me pidió que la dejara trabajar, dijo Nemesio. Y yo te estoy pidiendo que me informes, dijo Valentina. Las dos cosas pueden coexistir. Nemesio asintió, pero en sus ojos había algo que Valentina no supo leer. No era obediencia, era algo más complicado. Esa noche, en su departamento de Analco, Consuelo extendió el documento notarial sobre su mesa de cocina y lo fotografió con su celular. Le envió las fotos a Marisol con un mensaje breve. Busca este notario y busca si hay más documentos de ese rancho de 1993. Luego lo dobló de nuevo, lo metió en un sobre de papel, lo cerró y lo guardó en la bolsa de tela que usaba para ir al trabajo. Se preparó un té de manzanilla. Se sentó frente a la ventana. El callejón de abajo estaba quieto. Una gata naranja cruzaba entre los botes de basura con esa dignidad olímpica que tienen los gatos callejeros. Desde algún departamento llegaba el sonido de una telenovela a volumen moderado. Consuelo pensó en su madre, en cómo Petra había muerto sin saber, en cómo esa ignorancia, involuntaria, impuesta, sostenida por el silencio de otros, había sido una forma de violencia tan real como cualquier otra. Pensó en Rodrigo Castellanos, parado en ese pasillo, mirándola con esos ojos que sabían demasiado. Y pensó que a veces la justicia no llega como un relámpago, sino como una acumulación lenta de papeles y miradas y silencios que un día alcanzan masa crítica y no se pueden ignorar más. Bebió su té. Mañana volvería a la mansión y esperaría. La acusación. La pulsera era de oro con un dije de corazón esmaltado en azul. Valentina la había recibido de su madre cuando cumplió 15 años, y aunque hacía tiempo que no la usaba, estaba guardada en una cajita de terciopelo en su buró. Sabía exactamente dónde estaba, porque era el tipo de objeto que uno localiza con los ojos cerrados. Por eso, cuando esa mañana abrió la cajita y la encontró vacía, Valentina no dudó. Bajó las escaleras en 3 minutos, con la caja en la mano y la certeza de alguien que ya decidió antes de llegar. Consuelo estaba en la cocina, terminando de limpiar la campana de la estufa. Tenía los guantes puestos y la espalda a la puerta. «Consuelo», dijo Valentina. El tono era suficiente. Consuelo se dio vuelta. «Señorita, mi pulsera no está». Valentina colocó la caja vacía sobre la isla de la cocina con un golpe limpio. «Estaba aquí ayer. Hoy no está. Usted estuvo en mi habitación esta mañana». Consuelo no parpadeó. «Sí, señorita. Limpié el cuarto. No toqué ningún objeto personal. La cajita estaba cerrada. Y yo no la abrí. Entonces, ¿dónde está la pulsera?» Pausa. Consuelo sostuvo la mirada de Valentina con esa calma que a Valentina le resultaba insoportable. No porque fuera agresiva, sino porque era completamente real, sin artificio ni miedo. «No lo sé», dijo Consuelo. «Lo que yo sé», dijo Valentina, con la voz descendiendo 1 grado en temperatura, «es que usted es la única persona nueva en esta casa, que estuvo en mi cuarto y que la pulsera no aparece». «Entiendo lo que está pensando», dijo Consuelo, «pero no tomé nada. Eso lo tendré que verificar». Fue entonces cuando entró Rodrigo. Había escuchado el tono de voz de su hija desde el estudio y había venido, no para intervenir, eso nunca era su primer instinto, sino para entender. Se detuvo en la puerta de la cocina, miró a Valentina, miró a Consuelo, leyó la escena en 1 segundo. «¿Qué pasa?», preguntó. «Falta una pulsera», dijo Valentina. «La mía, la que me dio mamá. El peso de ese detalle, la que me dio mamá», hizo que Rodrigo apretara la mandíbula. «¿Y?», dijo con una neutralidad que Valentina leyó como traición. «Y Consuelo estuvo en mi cuarto esta mañana». Rodrigo miró a Consuelo. Ella lo miró a él. En ese intercambio silencioso había demasiadas cosas: la fotografía, el documento, el pasillo del 2º piso, el nombre de Aurelio escrito en una lista de trabajadores liquidados. «Señorita Valentina»,
dijo Consuelo volviéndose hacia ella. Si quiere revisar mi bolsa, puede hacerlo. Aquí está. Puso la bolsa de tela sobre la isla al lado de la caja vacía. Valentina la miró durante un momento. Luego, con una decisión que ya había tomado antes de entrar a la cocina, se dirigió a su padre. Papá, necesito que me apoyes en esto. Rodrigo abrió la boca y la cerró. No dijo nada. Valentina lo miró con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. Consuelo, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. Voy a pedirle que recoja sus cosas y se retire. Le pagaremos la semana completa, pero no puede seguir trabajando aquí mientras esto no se aclare. Valentina, dijo Rodrigo, ya decidí. Papá. Consuelo se quitó los guantes con movimientos lentos y precisos. Los dobló, los colocó sobre la isla. Recogió su bolsa, que Valentina no había revisado, y caminó hacia la puerta de la cocina. Se detuvo un momento antes de salir. No miró a Valentina, miró a Rodrigo. Él no dijo nada. Consuelo salió. La tarde se hizo larga y quieta en la mansión. Valentina encontró la pulsera a las 4 de la tarde en el fondo del cajón de su buró, debajo de un paliacate que ella misma había puesto encima sin recordarlo. La había buscado mal. La había buscado con la conclusión ya formada antes de empezar. Se quedó sentada en la cama durante 10 minutos, con la pulsera en la palma de la mano, mirándola. No llamó a Consuelo, bajó al estudio. Su padre no estaba. Rodrigo estaba en el cajón. Había ido directamente ahí cuando escuchó la puerta principal cerrarse detrás de Consuelo. Abrió el cajón de la mesita auxiliar. La fotografía seguía ahí, pero notó lo que había notado aquella primera tarde. Estaba doblada diferente. 1 milímetro de diferencia en el ángulo del doblez, pero suficiente para quien la había tocado 1000 veces. Consuelo la había sostenido, la había leído, y ahora se había ido de su casa con un secreto que era de los dos, sin saber todavía qué parte le correspondía a cada quien. Rodrigo se sentó en el sillón de cuero, el mismo sillón donde había fingido dormir el primer día, el de la posición perfecta para ver toda la sala. Cerró los ojos. Esta vez no fingía nada. Era una persona vieja y cansada con demasiadas cosas sin resolver, sentada en el cuarto donde había tratado de enterrar su pasado y donde el pasado había decidido, finalmente, que ya era suficiente. Lo sabe, pensó, o lo está sabiendo, y yo la dejé ir sin decirle nada. La culpa no era nueva, pero esa tarde se sentía diferente, no como un peso acostumbrado, sino como una deuda con vencimiento. Lo que calla la culpa. El insomnio de Rodrigo Castellanos empezó en 1994 y nunca se fue del todo. Había aprendido a funcionar con 4 o 5 horas de sueño, a llenar las madrugadas con trabajo, lectura o simplemente con la oscuridad de su estudio y un vaso de agua que nunca terminaba de beber. Su médico le había recetado distintas cosas a lo largo de los años. Ninguna lo ayudaba realmente. Lo que tenía no era insomnio de los nervios ni de la ansiedad moderna. Era otra cosa. Era el tipo de desvelo que viene de saber algo que nunca contaste. Esa noche, la noche después del despido de Consuelo, Rodrigo no intentó dormir. Se quedó en el estudio hasta las 3 de la mañana con una carpeta de documentos frente a él que no estaba leyendo y con el cerebro dando vueltas sobre el mismo punto fijo. A las 3:15 llamó a Nemesio. Nemesio contestó al segundo timbrazo, como siempre. «Necesito que encuentres a Consuelo Ibarra», dijo Rodrigo. Su dirección, no la agenda de trabajo, su dirección real. Silencio breve. «¿Cuándo la necesita?» «Mañana». «Está bien. Nemesio, señor, no le digas a Valentina». Otro silencio, más largo. «Entendido», dijo Nemesio. Pero Nemesio no esperó a que Rodrigo le pidiera más. Esa misma madrugada tomó una decisión que llevaba días considerando, con la lentitud cuidadosa de los hombres, que no actúan por impulso, sino por convicción acumulada. A las 11 de la mañana siguiente, Nemesio estaba parado frente a la puerta del departamento de Consuelo en la colonia Analco. Ella abrió
antes de que él terminara de tocar. Lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Sabía que iba a venir alguien, dijo haciéndose a un lado para dejarlo pasar. El departamento era limpio y pequeño, con una mesa de cocina, 2 sillas, una planta de sábila en la ventana y el olor a café recién hecho que Nemesio agradeció sin decirlo. Consuelo le sirvió una taza sin preguntarle. Se sentó frente a él. ¿Viene de parte del Señor?, preguntó. «Vengo de mi parte», dijo Nemesio. «Aunque él también la va a buscar, solo que él tardará más. Siempre tarda». Consuelo lo miró sobre el borde de su taza. «¿Qué sabe usted?». Nemesio depositó la taza sobre la mesa. Sus manos eran las de un hombre que había cargado muchas cosas a lo largo de su vida. Documentos, secretos, silencios, y el peso se notaba en los tendones. «Sé lo que pasó en Tamazula en 1993», dijo. Consuelo no se movió. El patrón de entonces era don Herminio, el padre del señor Rodrigo, continuó Nemesio. Era un hombre duro, del tipo que construye cosas grandes y no se pregunta mucho cómo se construyen. Cuando algunos trabajadores del rancho empezaron a organizarse, no mucho, solo pidiendo que se respetaran sus jornadas, don Herminio decidió que había que limpiar. «¿Limpiar?», dijo Consuelo, con una voz plana que Nemesio reconoció como el tono de alguien que ya sospechaba la respuesta, pero necesitaba escucharla. Los despidió a todos, les hizo firmar papeles que no entendían, o no les dejó opción. Y a los que protestaron más, los intimidó. Algunos se fueron rápido, otros... Nemesio hizo una pausa. «Yo no estaba ahí en esa época. Me contrataron 2 años después, pero vi los documentos y escuché cosas». «¿Qué le pasó a mi hermano?», preguntó Consuelo. La pregunta fue directa, sin adorno, como un clavo. Nemesio la miró. Su hermano protestó. Era joven y no tenía miedo todavía. Los capataces del rancho lo intimidaron fuerte. No sé exactamente cómo. No quiero inventarle cosas que no sé con certeza, pero sé que salió del rancho asustado y que fue a buscar ayuda a Sayula. Y sé que algo pasó en el camino». «¿Qué pasó?». «No llegó», dijo Nemesio con una suavidad que era también una forma de dureza. «Eso es lo que sé. Nunca llegó a Sayula». El silencio del departamento se hizo sólido. Consuelo dejó la taza sobre la mesa. Miró la ventana, la planta de sábila, el callejón afuera. «¿Y Rodrigo?», dijo finalmente. «Rodrigo tenía 22 años», dijo Nemesio. «Estaba en el rancho ese verano porque su padre lo quería enseñar el negocio. Era el hijo mayor. Cuando pasó lo de los trabajadores estaba ahí, vio cosas, y cuando su padre le pidió que firmara ciertos documentos y que no hablara, firmó. Y no habló. Era joven», dijo Consuelo. «Y no era una excusa, era solo una constatación». «Era joven», aceptó Nemesio. «Pero los años pasaron y siguió sin hablar. Eso ya no es de juventud». Consuelo asintió lentamente. «¿Por qué me dice esto usted?», preguntó. Nemesio recogió su taza, bebió el último sorbo de café. «Porque llevo 22 años viendo a un hombre cargar algo que lo está consumiendo. Y porque usted tiene derecho a saber, y porque a veces la única manera de que las cosas se muevan es que alguien las empuje». Se puso de pie, se acomodó el saco. «El señor Rodrigo la va a buscar», repitió. «Dale tiempo, pero no demasiado». Salió. Consuelo se quedó sola en su cocina con la taza vacía de Nemesio y 30 años de historia recién ordenada frente a ella, como las piezas de un rompecabezas que finalmente mostraba la imagen completa. No era lo que esperaba, no era un villano de cara, no era una crueldad simple y directa. Era algo más difícil, una cadena de cobardías, un silencio heredado, un joven que no tuvo el valor que se necesitaba y un hombre viejo que nunca encontró la manera de repararlo. Eso era más difícil de odiar y más difícil de perdonar. También, mientras tanto, en la mansión, Valentina había encontrado la pulsera. La había tenido en la mano durante 10 minutos antes de bajar a hablar con su padre, y cuando entró al estudio y lo vio ahí,
la cara gris, los ojos de alguien que no ha dormido, sintió por primera vez una incomodidad nueva. No la irritación habitual de la hija que cuida al padre difícil, sino algo más profundo. «Encontré la pulsera», dijo en voz baja. «Lo suponía», dijo él. «Estaba en mi cajón. Yo me equivoqué. Lo suponía también». Valentina se sentó frente a él. «¿Quieres que la llame para disculparme?» «No todavía», dijo Rodrigo. «¿Por qué?» Rodrigo la miró, y en sus ojos había algo que Valentina no había visto antes, o que no había querido ver, una culpa vieja, enorme, que no tenía nada que ver con la pulsera. «Porque hay cosas que debo hacer primero», dijo él, «y necesito hacerlas yo». El hombre que llega sin avisar, Rodrigo Castellanos, llegó a la colonia Analco un jueves por la mañana, en su camioneta oscura, sin chofer. Esto en sí mismo era inusual. Rodrigo no manejaba su propio vehículo desde hacía años, pero esa mañana había necesitado el trayecto solo, con el tráfico de Guadalajara afuera y su propio silencio adentro, para prepararse. No se había preparado. Llegó frente al número que Nemesio le había dado. Bajó y tocó la puerta con 3 golpes que sonaron más seguros de lo que se sentían. Consuelo abrió. Llevaba ropa de casa, pantalón de mezclilla y una blusa de algodón azul marino, y tenía el pelo recogido con una liga. Detrás de ella, el departamento olía a frijoles de olla y a café. En la ventana, la sábila seguía en su lugar. Ella lo miró sin sorpresa, como había mirado a Nemesio. «Señor Castellanos», dijo. «Buenos días», dijo él. «Sé que no debí venir sin avisar». «Pase», dijo ella. Se sentaron a la mesa de cocina. Consuelo le sirvió café sin preguntarle, igual que había hecho con Nemesio, y eso a Rodrigo le pareció de manera irracional. Sabía, un acto de generosidad que no merecía. Pusieron las tazas sobre la mesa y se miraron. Rodrigo tenía preparado un discurso. Lo había ensayado mentalmente durante el trayecto. Empezar por lo más fácil, ir avanzando, no saltar a la parte más difícil de golpe. Era lo que hacía en los negocios cuando había que dar malas noticias. Abrió la boca. «Mi hija cometió un error con usted», dijo. No era lo que había planeado decir primero. «Lo sé», dijo Consuelo. Encontró la pulsera. Estaba en su cajón. Lo suponía. Le debe una disculpa. «No vine aquí por la disculpa de su hija», dijo Consuelo con una tranquilidad que no era fría, sino precisa. «Vine a escuchar lo que usted tiene que decirme, porque tiene algo que decirme, y los dos lo sabemos». Rodrigo la miró. La taza de café entre sus manos era un punto de apoyo, algo concreto en una conversación que amenazaba con perder piso bajo los pies. «Conocí a su hermano», dijo. Las palabras salieron más simples de lo que esperaba. Sin adorno, solo eso. Consuelo no se movió. Solo algo en su mirada se afiló levemente, como cuando una persona enfoca la vista en un punto lejano que de repente se vuelve nítido. «Dígame», dijo. Rodrigo habló durante 20 minutos, con pausas, sin mirarla todo el tiempo. A veces miraba la taza, a veces la ventana, a veces el filo de la mesa. Le contó que ese verano de 1993 lo habían mandado a Tamazula para aprender el negocio del rancho, que era un muchacho de ciudad que no entendía nada de caña, ni de jornales, ni de las reglas no escritas que gobernaban esos lugares, que Aurelio había llegado entre el grupo nuevo de trabajadores y que se habían hecho, no amigos exactamente, pero sí algo. Los únicos de edad parecida en un lugar de hombres mayores, que Aurelio era inteligente y curioso y hacía preguntas que incomodaban a los capataces, que cuando empezaron las reuniones entre trabajadores, discretas, a la hora del descanso bajo los árboles, Aurelio era de los que más hablaba, no con agresividad, solo con la claridad de quien sabe que algo está mal y no ve razón para callarlo. Que su padre, cuando se enteró, se puso furioso. Que él, Rodrigo, con 22 años y toda su cobardía intacta, intentó advertirle a Aurelio sin decirle demasiado. Que le dijo una tarde, mientras cargaban herramienta: «Cállate unos días, mi padre está encima».
que Aurelio lo miró con esos ojos claros y le dijo: ¿y eso quiere decir que tengo razón en lo que digo? Que Rodrigo no contestó, que 2 días después su padre llamó a todos los problemáticos y los amenazó con denunciarlos por robo si no firmaban sus papeles de salida voluntaria, que la mayoría firmó, que Aurelio firmó también, pero que antes de irse había discutido con un capataz que respondía directamente a don Herminio, que Rodrigo no supo más, que así se lo había dicho a sí mismo durante 30 años. No supe más. Aquí se detuvo, miró a Consuelo. Pero eso no es del todo cierto, dijo. Consuelo esperó. 1 mes después, mi padre me dijo que el muchacho de los ojos claros, que se había puesto difícil, había tenido un accidente en el camino a Sayula, un accidente de carretera, y que era mejor que eso se quedara ahí. Y yo, Rodrigo se detuvo, la voz encontrando una resistencia que no era teatrical sino real. Yo no pregunté más, guardé eso y seguí. El departamento estaba tan quieto que se escuchaba el ruido del tráfico afuera, lejano, casi irreal. Consuelo tenía las manos planas sobre la mesa. Sus dedos no se movían. ¿Un accidente?, dijo. ¿O lo que su padre llamó accidente? Rodrigo tardó 3 segundos en responder. No tengo pruebas de nada, dijo. Mi padre murió hace 12 años. Lo que sé es lo que él me dijo. Y lo que sé también es que si hubiera sido un accidente real, habría habido registro. Habría habido algo. Y no hubo nada. No hubo nada, repitió Consuelo en voz baja. No, dijo Rodrigo. Y eso también es una respuesta. Consuelo se puso de pie. Fue a la ventana. Estuvo ahí un momento de espaldas a él mirando el callejón. La gata naranja de siempre pasó por abajo, indiferente. Tengo 52 años, dijo Consuelo sin volverse. Desde los 21 estoy cargando esto. Mi mamá murió sin saber. Yo he seguido buscando, a ratos, sin llegar a nada. Hizo una pausa. ¿Sabe lo que es eso? No saber. Tener que imaginarse lo peor, pero sin la certeza que te deja llorar de verdad. No lo sé, dijo Rodrigo. No tengo derecho a decir que sí. Consuelo se dio vuelta. Lo miró. ¿Por qué vino hoy? Porque no puedo seguir cargando esto tampoco, dijo él. ¿Y por qué? Vaciló. Porque usted se merece saber. ¿Solo eso? Una pausa larga. No, dijo Rodrigo. También porque me cansé de ser el hombre que no habla. Consuelo lo estudió durante un momento. No era la mirada de quien perdona ni la de quien condena. Era la mirada de alguien que está midiendo algo con mucha precisión. Voy a necesitar tiempo, dijo. Lo entiendo, dijo él. Y voy a necesitar que haga algo concreto. No para mí, para Aurelio. Rodrigo asintió. Dígame qué. Consuelo volvió a la mesa. Se sentó. Tomó su taza de café, que ya estaba fría, y la sostuvo entre las manos. Todavía no sé qué, dijo, pero lo voy a pensar. Y cuando lo sepa, se lo voy a decir. Rodrigo salió del departamento 40 minutos después. Bajó las escaleras de la vecindad, cruzó el callejón, llegó a su camioneta, se sentó, puso las manos sobre el volante. No arrancó por un buen rato. Lo que el padre enterró 3 días después de esa visita. Rodrigo llamó a Consuelo. ¿Puede venir a la casa?, le dijo. No a trabajar, solo a hablar. Hay cosas que no le dije el otro día, cosas que necesita escuchar completas. ¿Por qué ahí y no donde la otra vez? Porque hay documentos, dijo Rodrigo. Cosas que tengo que mostrarle, y porque hay otra persona que también necesita escuchar. Pausa. ¿Valentina?, dijo Consuelo. Sí. Llegó a las 5 de la tarde, cuando el sol de octubre empezaba a bajar y la mansión de Zapopan tenía esa luz lateral que doró las bugambilias y convirtió el jardín en algo que casi parecía pacífico. Valentina la recibió en la puerta. Estaba seria. Tenía algo preparado. Consuelo podía notarlo en la postura, en cómo sostenía los hombros, pero antes de decirlo se detuvo. Encontré la pulsera, dijo. Estaba donde yo la había puesto y no recordaba. Me equivoqué. Lo siento. Consuelo la miró un momento. Lo acepto, dijo simplemente. Valentina asintió. Se hizo a un lado. Rodrigo los esperaba en la sala, con una caja de cartón sobre la mesa de centro. No el sillón de cuero,
no el cajón de la mesita, la sala abierta con las luces encendidas y el jardín visible por las ventanas. Consuelo se sentó en el sofá, Valentina a su lado, con una distancia de 1 metro que era también una posición de escucha. Rodrigo se quedó de pie. «Lo que voy a contar», empezó, «no lo he dicho en voz alta nunca, ni a mi hija ni a nadie. La única persona que lo sabe es Nemesio, porque con los años fue juntando piezas, y lo que encontró en estos documentos fue más de lo que yo esperaba». Abrió la caja, sacó carpetas, documentos viejos, algunos en papel amarillo, fotografías, una grabación en casete de los que ya casi nadie tenía para qué usar, que Rodrigo dejó sobre la mesa sin abrirla. Repitió lo que le había contado a Consuelo, pero completo. Desde el principio, desde su padre y el rancho, desde los trabajadores y las reuniones, desde Aurelio. Y luego fue más lejos. Le contó lo que había encontrado en los papeles de su padre cuando don Herminio murió y él tuvo que revisar todo. Un registro de pagos a un capataz llamado Cipriano Medellín, ya muerto también, hacía 8 años, que incluía una columna marcada como gastos de resolución y fechas que coincidían exactamente con el período en que Aurelio desapareció. Le contó que en esos registros había coordenadas, anotadas a mano, en la letra apretada de su padre, coordenadas de un paraje al norte de Tamazula, en una zona de barrancas que en los 90 no tenía nombre en ningún mapa. Y le contó que 2 años antes, sin decírselo a nadie, había contratado de manera privada a un investigador forense, que el investigador había ido al sitio y que lo que encontró ahí le confirmó lo que Rodrigo había sabido en el fondo desde 1993. El silencio que siguió fue el más pesado que Consuelo había experimentado en su vida. «¿Los restos?», dijo, con una voz que era una hoja plana de agua. Rodrigo asintió. «Están identificados», dijo. «El informe está aquí». Puso una carpeta frente a ella. El forense usó registros dentales que encontramos a través de la parroquia de Sayula. Una pausa. «Es él, Consuelo. Es Aurelio». Consuelo no lloró de inmediato. Tomó la carpeta, la abrió, leyó las primeras líneas del informe con una concentración absoluta, como si entender cada palabra fuera lo único que la mantenía entera. Luego cerró la carpeta, la puso sobre sus rodillas, y entonces sí, lentamente, sin aspavientos, sin el drama exterior que la escena habría justificado, sus ojos se llenaron. No fue un llanto de colapso, fue el llanto de alguien que por fin puede. Valentina, que había escuchado todo sin moverse, sintió que el suelo se había movido bajo ella. «Todo esto», dijo, con una voz que intentaba ser firme y no lo lograba, «¿lo sabías desde que papá murió?». Rodrigo la miró. «Desde antes», dijo. «Siempre lo supe. ¿Y no dijiste nada?». «No». Valentina se puso de pie, caminó hacia la ventana. Sus manos estaban apretadas en los costados. «La empresa», dijo, «todo lo que construimos, está construido sobre esto, sobre muchas cosas», dijo Rodrigo. «Pero sí, también sobre esto». Valentina se quedó mirando el jardín, las bugambilias, el fresno, el mundo ordenado y hermoso de una casa que de repente era un lugar completamente diferente al que ella creía habitar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, y era notable que hubiera dicho «vamos», que a pesar de todo, en el momento más duro, hubiera dicho «vamos». Rodrigo miró a su hija, luego miró a Consuelo, que seguía con la carpeta en las rodillas y los ojos húmedos, y esa expresión de alguien que ha llegado al final de un camino muy largo y todavía no sabe si lo que encontró al final es alivio o dolor o las dos cosas al mismo tiempo. «Lo que tenemos que hacer», dijo Rodrigo, «es lo que debía ser hace 30 años, las 2 orillas». Las semanas que siguieron fueron las más extrañas que Consuelo recordaría en mucho tiempo. No por los trámites, aunque los hubo, muchos, con el abogado de Rodrigo y con las autoridades del municipio de Tamazula y con el registro civil de Sayula, sino por la textura rara de los días.
Ese estado en que uno ya sabe todo lo que necesitaba saber, pero el cuerpo todavía no terminó de procesar. Marisol vino de Sayula cuando Consuelo la llamó. Llegó en autobús, con una mochila y la cara preparada para lo peor. Y cuando Consuelo le contó todo, sentadas en la mesa de cocina del departamento de Analco, con café entre las manos y la sábila como testigo, la muchacha lloró lo que Consuelo todavía no había podido llorar del todo. ¿Y él te lo dijo así?, preguntó Marisol, secándose los ojos. ¿El millonario fue a tu casa y te dijo todo? Sí, dijo Consuelo. ¿Y tú qué sentiste? Consuelo pensó. Alivio y rabia al mismo tiempo, dijo. Como cuando por fin te sacan una espina que tenías muy adentro. Duele más en el momento de sacarla que cuando estaba, pero ya no está. Marisol la miró. ¿Le perdonaste? Todavía no sé, dijo Consuelo. No estoy segura de que eso sea lo importante ahora. El viaje a Sayula lo hicieron juntas, Consuelo y Marisol, en un autobús de primera que salía de la central de Guadalajara a las 7 de la mañana. El paisaje de Jalisco afuera. Cerros pelones, milpas, pueblos con sus iglesias de cantera y sus mercados de madrugada. En la parroquia de Sayula, el párroco, un hombre joven que no conocía a la familia pero había leído los registros, las recibió con una sencillez que Consuelo agradeció más que cualquier protocolo. No hubo discursos, hubo una misa breve, con 4 velas y el olor a copal que Consuelo conocía desde niña. Hubo una sepultura en el panteón local, junto a la tumba de Petra, Aurelio Ibarra Fuentes, 1975-1993. El nombre en la lápida nueva, recién tallada, con la piedra todavía clara. Consuelo se quedó frente a la tumba durante un rato que no supo medir. Marisol estaba a su lado, con la mano en su hombro. «Ya llegaste, Aurelio», dijo Consuelo en voz baja. «Ya llegaste a casa». Mientras tanto, en Guadalajara, Valentina Castellanos estaba sentada frente a su propio abogado, uno diferente al de su padre, uno que ella eligió sola, con una lista de preguntas que había tardado una semana en formular. «¿Qué consecuencias legales puede tener lo que nos contó mi padre?», preguntó. «Depende de lo que decidan hacer con esa información», dijo el abogado. «Los delitos prescriben de maneras distintas. Algunos de los involucrados directos están muertos, pero hay figuras legales relacionadas con encubrimiento y con la identificación de restos que aún pueden activarse». ¿Y la empresa? La empresa, el abogado midió las palabras, puede enfrentar demandas civiles si se establece una conexión directa entre los activos actuales y los hechos de entonces. No es inevitable, pero es posible. Valentina asintió. «¿Qué haría usted?», preguntó. El abogado la miró con sorpresa. No era una pregunta que los clientes hicieran con frecuencia. «Yo», dijo, «haría lo que me dejara dormir». Rodrigo, en su estudio, revisaba los mismos papeles por 10ª vez cuando Nemesio entró. «¿Cómo está?», preguntó Nemesio. «Raro», dijo Rodrigo, «como cuando uno empieza a tirar una pared y no sabe si va a resistir el techo». «Las paredes que hay que tirarlas», dijo Nemesio. Rodrigo lo miró. «¿Tú sabías más de lo que me dijiste?». Nemesio no respondió de inmediato. «Supe cosas a lo largo del tiempo», dijo finalmente. «Fui juntando piezas. No tenía pruebas concretas. Y no era mi lugar. Pero fuiste a verla, a Consuelo». «Eso sí fue mi lugar». Rodrigo asintió. No había reproche en eso, solo reconocimiento. «¿Qué piensa ella de mí?», preguntó Rodrigo, y luego, dándose cuenta de lo que sonaba, añadió, «No de manera personal, solo, ¿qué piensa?». Nemesio consideró la pregunta con seriedad. «Creo que piensa que usted es un hombre que tardó demasiado», dijo, «pero que llegó, y que en esto, a veces, llegar tarde es mejor que no llegar». La llamada entre Rodrigo y Consuelo llegó una semana después del viaje a Sayula. «¿Cómo estuvo?», preguntó él sin más preámbulo. «Como tenía que ser», dijo ella. «Duro y necesario. Me alegra que hayan podido enterrarlo». Una pausa. «Sé que eso no resuelve nada». «No», dijo Consuelo, «pero pone las cosas en su lugar, y eso ayuda más de lo que parece». Silencio breve.
Quiero hacer algo, dijo Rodrigo. Algo concreto. Me lo pidió usted esa vez y yo le dije que esperaría. Ya sé qué quiero hacer, pero necesito saber si está de acuerdo. Dígame, lo que queda después del fuego. El anuncio se publicó un miércoles en 3 periódicos de circulación estatal y en las redes de la empresa Castellanos Desarrollos. No era un comunicado corporativo. Era una carta firmada con el nombre completo de Rodrigo Castellanos Vidal, escrita en primera persona, sin eufemismos ni lenguaje de relaciones públicas. En ella, Rodrigo reconocía que en 1993, siendo testigo directo, había guardado silencio sobre irregularidades en el rancho de Tamazula que habían resultado en el fallecimiento de al menos un trabajador y en la desaparición de los registros correspondientes. Reconocía que esa omisión había durado 30 años. No nombraba responsables directos ya muertos, sin pruebas suficientes, pero sí nombra a Aurelio Ibarra Fuentes como víctima identificada y como persona cuya muerte había permanecido oculta por intereses privados. Al final de la carta, anunciaba la creación del fideicomiso Aurelio Ibarra, con un capital inicial de 12 millones de pesos, destinado a apoyar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, con énfasis en trabajadores agrícolas. La carta terminaba con una línea breve: no busco absolución, solo hago lo que debía hacer hace tiempo. Consuelo la leyó en su teléfono, sentada en la mesa de cocina con Marisol al lado. Marisol la leyó también. Al terminar, soltó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando el techo. ¿Qué sientes?, preguntó. Consuelo pensó en eso. Pensó en la pregunta que le había hecho Marisol semanas antes. ¿Le perdonaste? Y pensó en que quizás esa no era la pregunta correcta, o al menos no era la única. Siento que Aurelio existe ahora en el mundo de una manera que no existía hace 3 meses, dijo. Que hay un nombre en un papel que dice que importó, que lo que le pasó importó, que no fue solo una cosa que pasó y nadie anotó. ¿Y Rodrigo? Rodrigo hizo lo que hizo, dijo Consuelo. Con 30 años de retraso, con todo lo que eso cuesta, pero lo hizo. Y hay que reconocerle eso, sin que eso borre lo otro. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Marisol asintió despacio. Eres demasiado justa para esta vida, tía, dijo. Consuelo se levantó. Fue a la estufa, puso a calentar los frijoles del día anterior. No es justicia, dijo sin volverse. Es solo que aprendí con los años que cargar el rencor pesa más que soltarlo. No es perdón, es cuidarme a mí. Valentina pasó las semanas siguientes en una especie de reorganización silenciosa. No entró en crisis espectacular, eso no era su estilo, pero sí tomó decisiones una por una, como quien desmonta una estructura con cuidado para no derrumbar lo que todavía vale. Habló con el abogado. Decidieron, ella y Rodrigo juntos, hacer una donación adicional a las familias identificables de otros trabajadores de la lista del documento notarial. No era restitución completa, nada podía serlo, pero era reconocimiento. Habló con los socios de la empresa. Hubo tensión. 2 de ellos amenazaron con retirarse. Uno lo hizo. Los otros 2, después de una reunión larga, decidieron quedarse. Y una tarde, casi sin planearlo, Valentina llamó a Consuelo. «Quiero pedirle algo», dijo. «Dígame, quiero que venga a la casa, no a trabajar. Solo a...» buscó la palabra. «A conocernos de verdad. Usted y yo, sin todo lo otro en medio. Silencio breve. ¿Para qué?», preguntó Consuelo, sin hostilidad. «Porque creo que usted es la persona más honesta que ha cruzado la puerta de esta casa en mucho tiempo», dijo Valentina. «Y porque necesito aprender qué se siente eso». La cena fue sencilla, sopa de lima que Consuelo trajo en una olla desde Analco, porque en esta casa no saben hacerla bien, con todo respeto, y una botella de vino tinto que Valentina sacó de la cava sin ceremonia. Rodrigo estaba en la mesa también, pero callado la mayor parte del tiempo. Observaba a las 2 mujeres hablar.
Valentina con su manera directa de hacer preguntas, Consuelo con su economía precisa de palabras, y pensó que en otra vida, en un mundo donde él hubiera hecho las cosas bien desde el principio, quizás habrían llegado a este punto de otra manera. No había llegado de la mejor manera, pero había llegado. ¿Va a seguir buscando trabajo?, preguntó Valentina. Sí, dijo Consuelo, tengo que pagar la renta. Si quiere, dijo Valentina, hay un puesto en la administración del fideicomiso, supervisora de casos, no de limpieza, de personas. Consuelo la miró. ¿Por qué yo? Porque usted sabe lo que es buscar sin encontrar, dijo Valentina. Y eso es exactamente lo que necesita alguien en ese puesto. Consuelo sostuvo esa idea durante un momento. La sopesó. Lo voy a pensar, dijo. Rodrigo durmió esa noche. Dormir de verdad, sin despertar a las 2 de la mañana, con el peso familiar sobre el pecho. No fue un sueño largo ni profundo. El insomnio de 30 años no desaparece en una semana, pero fue suficiente. 4 horas seguidas, sin la imagen del rancho, sin la letra de Petra en el reverso de la foto, sin el sonido imaginado de los pasos de Aurelio, en un camino que nunca llegó a ningún lado. A las 6 se levantó, fue al estudio. Abrió el cajón de la mesita auxiliar. La fotografía seguía ahí. La sacó. La miró durante un rato. Los dos jóvenes frente al camión, el sol de mediodía sobre el cañaveral, él con 22 años y la sonrisa que ya no reconocía como suya. Esta vez, en vez de doblarla y devolverla al cajón, la llevó al jardín. Se sentó en la banca de piedra junto al fresno, puso la foto sobre sus rodillas. Respiró el olor de la mañana, tierra húmeda, bugambilia, el café que Nemesio ya estaba preparando dentro de la casa. No la quemó, no la rompió. Esas cosas solo funcionan en las historias que necesitan gestos grandes. Simplemente las sostuvo, bajo la luz del amanecer, hasta que los colores del jardín empezaron a cambiar y el día se hizo completamente real. Nemesio llegó con el café a las 6:15. «Buenos días», dijo, dejando la taza en la banca. «Buenos días», dijo Rodrigo. Nemesio miró la fotografía. No dijo nada sobre ella. «¿Va a ir a la inauguración del fideicomiso?», preguntó. «Sí», dijo Rodrigo. «¿Va a hablar?». «Lo menos posible», dijo Rodrigo. «Ese día no es mío». Nemesio asintió. Se quedó de pie un momento con las manos en los bolsillos, mirando el jardín igual que su jefe. «Hizo bien», dijo finalmente. «Tarde», dijo Rodrigo. «Tarde», aceptó Nemesio. «Pero bien». El fideicomiso Aurelio Ibarra abrió sus puertas un jueves de noviembre, en una oficina pequeña y limpia en el centro de Guadalajara, con 4 escritorios, una sala de espera y una placa de bronce en la puerta que tenía grabado solo el nombre: Aurelio Ibarra Fuentes, 1975-1993. Consuelo aceptó el puesto. Llegó el primer día con su bolsa de tela, que olía a lavanda, y se sentó frente a su escritorio. Sobre él había una fotografía nueva, la que Marisol había encontrado en los archivos de la parroquia de Sayula, tomada en el bautizo de un primo cuando Aurelio tenía 15 años, sonriendo con los ojos color miel entrecerrados por el sol. La colocó en el ángulo del monitor. La miró un momento. «Ya, hermano», dijo en voz baja, «a trabajar». Rodrigo no entró a la oficina ese día. Se quedó afuera, en la acera, con las manos en los bolsillos, mirando la placa de bronce desde la calle. No necesitaba entrar. Ya había hecho su parte. ¿Sabías que hay secretos que esperan 30 años para salir a la luz? Esta historia me llegó al corazón. Si también a ti te movió algo, déjame tu comentario abajo y cuéntame desde qué ciudad nos acompañas hoy. No te olvides de darle like, compartir con alguien que necesite escuchar esta historia y suscribirte para que no te pierdas lo que viene.